Ya nos hemos visto espacio vectorial, la definición, ¿cierto? Y también vimos de que dentro del mismo espacio vectorial podemos encontrar un nuevo espacio vectorial que se va a llamar subespacio vectorial. Este subespacio vectorial no es necesario mostrar todas las condiciones para que sea espacio vectorial, sino que hay un teorema que determina cuáles son las propiedades que se necesitan. Y necesita que cumpla que sea distinto de vacío, que la operación interna se mantenga interna en el subconjunto y la operación externa mantenga una operación externa en el subconjunto. Si cumple esas tres condiciones, ya es un subespacio vectorial. Entonces, ahora vamos a continuar viendo lo que podemos saber de un espacio vectorial. Y lo que vamos a ver ahora es generadores. Pero entonces vamos a ver la introducción. Por ejemplo, nosotros teníamos la definición de un subespacio vectorial de esta forma. Por ejemplo, este caso de aquí. W igual al conjunto en el espacio x, y, z, tal que x más y menos z sea igual a 0. Esto podemos demostrar que es un subespacio vectorial de R3. ¿Ya? ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, con las propiedades algebraicas que eran, teníamos que mostrar que W sea distinto de vacío, que si U y B pertenecen a W, entonces U más B pertenece a W, que era la operación interna de mantenerse, y lambda que pertenece a R, y U que pertenece a W, implica que lambda por U pertenece a W. Ya que la operación externa también pertenezca. Son las tres condiciones. La que diga que es distinto de vacío es mostrar en realidad que el cero está, que el más pequeño subespacio que hay en todos sus conjuntos. Todo conjunto. Pero ahora vamos a tratar de ver otra característica que tienen este conjunto. Este conjunto, si uno desglosa un poco lo que dice aquí, entonces dice que si consideramos un elemento que está en W, ese elemento va a ser un elemento en R3, que va a ser igual a un x, y, z, y además debe cumplir la condición que x más y menos z tiene que ser igual a 0. Esos son los elementos que están en W, son elementos en R3 que cumplen la condición. Pero que cumplen esta condición es lo mismo que decir que z es igual a x más y. Despejando, esta es una ecuación, podemos despejar el z. Y entonces esa condición no podemos reemplazar en el vector. Entonces el vector ya no va a ser x y z, sino que como z es igual a x más y, me va a quedar x y, x más y. Bueno, y entonces si uno sabe la suma de vectores, esto va a ser x, 0, x más 0, y. Claro, porque x, 0, x más 0, y, por la definición de suma es sumar el primero con el primero, me queda x, el segundo con el segundo, y el tercero con el tercero, x más y. Así que claramente estos son iguales. Entonces puedo separarlo así, ¿cierto? Pero aquí de inmediato también puedo acordar de la operación externa, ¿cierto? Y en realidad es tomar el vector 1, 0, 1 y multiplicarlo por x. Y este vector es multiplicarlo por y. Entonces en realidad los u que están en W son todos los u que pertenecen a esta suma de dos vectores conocidos multiplicados por estos escalares x e y. Son los u que pertenecen al conjunto de los x, 1, x por 1, 0, 1 más y por 0, 1, 1. Tal que x e y están en los reales. Entonces en realidad el W ahora lo podemos escribir así. Es decir, una suma entre dos vectores conocidos, ¿cierto? Pero multiplicado por un cierto escalar que se lo puedo ir variando. Entonces, podemos pensar ahora nuestros subespacios así, o podemos pensar ahora nuestros
nuestro subespacio de esta forma. Son equivalentes, fíjense que aquí hicimos, todos son equivalencias, así que no hay problema en eso. Y bueno, podemos ver si en realidad funciona. Por ejemplo, el 2,3,2 más 3, ¿cierto? Va a ser, vamos a ver que esté en W. ¿Qué quiere decir que esté en W? Quiere decir que el 2,3,2 más 3 esté en R3. Sí, esto está en R3. Y además, si lo sumamos, 2 más 3 menos 2 más 3, esto va a ser 0. Por lo tanto, la condición que era X más Y menos Z se cumple para este caso. Así que este punto, este vector, es un elemento de R3. Vamos a tener otro, digámoslo así, un poco más complicado. Pi más, 7, pi más 7. Bueno, entonces digo de que va a estar en W si está en R3. Bueno, pi más 7 es un número irracional. Y lo irracional está en lo real, así que no hay problema. Por lo tanto, esto es un elemento en R3. No hay nada mucho que decir, es verdad. Pero lo que importa es ver si se cumple la condición. Pi, que es X, más 7, que es Y, menos el tercero, que es pi más 7. Se me queda pi más 7 menos pi más 7, es decir, 0. Entonces luego cumple la condición. Así que estos dos elementos, aunque se ven bien diferentes entre sí, ¿cierto? Me doy cuenta de que sí cumplen la condición y por lo tanto son dos elementos que pertenecen a nuestro subespacio W. Entonces, en general, uno puede decir que los elementos de W son todos los A, B, A más B, ¿cierto? Tal que A, B, A más B está en R3 y cumple la condición que me están solicitando. Pero también, esa no es la única forma de encontrarlo. Pero también podemos en realidad tener el mismo conjunto, ¿cierto? Pero ahora en vez de despejar el Z, despejamos el Y. Entonces, si despejamos el Y, nuestro vector va a ser X menos X más Z, Z. Y por lo tanto, me quedan la suma de estos dos vectores, X por 1, menos 1, 0, más Z, 0, 1, 1. Entonces tenemos otra forma de describir nuestro conjunto W. Aquí habla de generar, ¿cierto? Estamos generando un conjunto en el sentido de que tenemos vectores conocidos, estamos multiplicando por cualquier elemento. Entonces tenemos como una base conocida y con eso podemos tomar y encontrar todos los demás. Eso se llama generar algo, ¿cierto? Y aquí también, generar el conjunto W. Entonces tenemos otra forma de generar el mismo conjunto. Así que no es la única. Y bueno, de la misma forma podemos hacer despejando el valor de X, tomando el mismo W, ¿cierto? Y entonces ahora en vez de despejar Z, en vez de despejar Y, despejo X. Entonces si despejo X, me queda todo en función de Y y de Z. Y por lo tanto tenemos otra forma de generar nuestros conjuntos. Que en un principio deberían ser distintos, ¿cierto? Porque, miren, aquí es 1, menos 1, 0, 0, 1 y 1. Este es menos 1, 1, 0, 1, 0 y 1. Y el otro es 1, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces, si uno los ve de un comienzo, son diferentes. Deberían ser como diferentes porque como que la base cambia, ¿ya? Pero nos damos cuenta que no. Que dependiendo de la variable que voy a despejar, puedo escribir de diferentes formas nuestro conjunto W. Aquí están los tres juntos. Eso es lo que les decía.
Aquí tengo este para si despejamos el Z, aquí si despejamos el I y este si despejamos el, el I. ¿Ya? Y quizás, dependiendo si tú quieres, si alguien quiere hacerlo de otra forma, también se podría encontrar otra forma de despejar este conjunto. Entonces, bueno, aquí hay otro conjunto, hay otro ejemplo, ¿cierto? Era nuestro ejemplo 2 de subespacio, que era la matriz de 2 por 2, tal que A más A traspuesto va a ser igual a 0. Si hacemos lo mismo que recién, pero ahora para matrices, lo que vamos a hacer es, voy a tomar un elemento en W, eso quiere decir que es un elemento que está en las matrices y cumple la condición. Si está en las matrices, quiere decir que A tiene esa forma. Que cumple la condición dice que tiene que pasar esto. Es decir, esta es la traspuesta, así que voy a transponer. Luego voy a sumar. Me queda A1, 1 más A1, 1, 2 A1, 1, A1, 2 más A2, 1. Los elementos son iguales, así que quedan ahí la suma. Estos son distintos, así que también la suma. Y estos son iguales, así que me queda 2 veces el valor. Entonces ahora yo tengo una igualdad de matrices. Lo que estoy diciendo aquí, que necesito que 2A11 sea igual a 0, que A12 más A21 sea igual a 0, que A21 más A12 sea igual a 0 y que 2A22 es igual a 0. Entonces de aquí de inmediato saco de que el A11 tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Y que el A22 tiene que ser igual a 0. Y lo otro, estas son iguales, fíjense. Y entonces digo de que el A12 tiene que ser igual a menos A21. Esas son las condiciones que debe cumplir las matrices, ¿cierto? Para que al sumar ella con su traspuesta me dé 0, 0, 0, 0. Entonces lo escribo aquí, pues en realidad son las matrices que cumplen de que la 1, 1, la 2, 2 sea igual a 0 y que la 2, 1 sea igual a menos 1, 2. O al revés, como lo puse. Y entonces ahora la condición, como lo hicimos recién, lo vamos a introducir en nuestro elemento. Entonces, si A11 es 0, le coloco 0. El A22 es 0, 0. A12 le puse, este es A12, y el A21 es menos A12. Entonces, si ahora ocupo la operación externa, en realidad es la matriz A, son matrices de la forma un número, en este caso voy a hacer A12, multiplicado por 0, 1 menos 1, 0. Y entonces ahora nuestro conjunto W se va a poder escribir de esta forma, ¿ya? Como yo había puesto A12 igual a menos A21, en realidad esta de aquí es la que está acá. Ya es por el cambio de signo. Y puede haber otra, ustedes pueden elegir despejando otra de las variables. Entonces, podemos tener este teorema, que es el teorema de subespacio generado. Si B es un K espacio vectorial y consideramos cualquier subconjunto no vacío, donde alfa es igual a B1, B2 hasta Bn, son elementos del espacio vectorial, del espacio B, entonces W va a ser igual a la suma de igual 1 hasta n de RI por B sub I. Y eso va a ser un subespacio vectorial de B. A un tal subespacio lo notaremos así.
¿Qué quiere decir esto? Estamos diciendo de que si V es un K espacio vectorial, podemos considerar cualquier subconjunto, no vacío. Entonces, por ejemplo, si yo tengo R3, entonces voy a elegir un subconjunto de R3. No, R3 no. Vamos a hacer R2, más chiquito. Vamos a tener R2, entonces tenemos cualquier subconjunto R2, por ejemplo, el 1, 1, el 1 menos 1, el 2,2, el 5,8. No sé, eso. Tengo una cantidad finita, si tiene que ser una cantidad finita, de B1 hasta Bn, en este caso son 4, ¿cierto? Que son elementos, es un subconjunto del espacio vectorial, que en este caso es R2, y entonces me dice que W, que va a ser igual a esto, es un subespacio vectorial de, en este caso, R2. Yo aquí elegí 4. Ya puedo elegir más, puedo elegir menos. ¿Y qué cosa es este conjunto generador, que lo vamos a llamar así? Este conjunto generador en realidad es la suma de valores, por ejemplo, R1 por el primer término más R2 por el segundo término más R3 por el tercer término más R4 por el cuarto término. Esos son los elementos tal que R1, R2, R3 y R4 pertenecen a R. Este es el conjunto W. Entonces, el teorema dice que si tenemos en cada espacio vectorial, elegimos al azar, una cantidad finita de elementos, y entonces el conjunto que va a estar generado por estos elementos se llama subespacio vectorial. Ya es un subespacio vectorial de R3. Ya no tengo que probar nada. ¿Ya? O sea, si tomo una cantidad finita de elementos del conjunto, entonces estoy creando un nuevo subespacio vectorial. Eso es lo que dice acá. ¿Y por qué? Miren, aquí está la demostración. Para que sea subespacio debe cumplir las 3 condiciones. El 0 debe estar, ¿cierto? 2 elementos están, la suma tiene que estar. Y bueno, la tercera es la multiplicación por escalar. Que el 0 esté, va a estar porque multiplico por coeficiente 0. Así que da lo mismo el elemento que está aquí, ¿cierto? Si multiplico todo por 0, me va a dar 0. El 0 de B y entonces el W va a ser distinto de base. Si tomo dos elementos en W, eso quiere decir que se pueden escribir como la suma de estos elementos de nuestro conjunto alfa. Entonces, U y W. Entonces, si ahora los vamos a sumar, tengo una suma. Así que tengo que sumar esa suma. Me queda la suma de I igual 1 hasta N, de A sub I, B sub I, más la suma de I igual 1 hasta N, de B sub I, B sub I. Pero tengo los B sub I que se repiten, las sumas van del mismo valor al mismo valor, así que puedo agrupar la suma y factorizar. Y entonces aquí me va a quedar un elemento, ¿cierto? Un coeficiente multiplicado por los elementos que están en alfa. Es decir, la suma va a pertenecer a W también. Y la última que les decía es que la producto por escalar, ¿cierto? Entonces, si U está en W y lambda está en nuestro cuerpo K, que puede ser los reales o los complejos, lambda por U va a ser lambda por la sumatoria de los elementos que están en W. Pero lambda, ¿cierto? Es como que estuviera factorizado, por lo tanto lo vamos a distribuir dentro de la suma. Me queda lambda por A I por B sub I.
Y entonces esto es de nuevo un coeficiente, un valor. Entonces un valor por los elementos de BI, ¿cierto? Y la suma de ellos, entonces esto es un elemento de W. Entonces por lo tanto, ahí demostramos que el W es un subespacio vectorial. Quería dar otro ejemplo. De nuevo vamos a hacer en R2. Por ejemplo, en R2, como dice que no necesariamente, lo único que necesito es que nuestro conjunto W, ¿cierto? Que queremos construir, que sea su espacio, sea distinto de vacío. Así que, por ejemplo, puedo hacer que alfa sea también un solo elemento. Puede ser el 0, 0, pero sería muy fome. Pero podríamos poner, no sé, el 1, 1. Entonces, el subespacio que va a generar este conjunto va a ser el subespacio que genera todos los elementos de esta forma. Es decir, W va a ser igual a la suma desde I igual 1 hasta 1 de los A sub I por 1,1, que es el elemento. Tal que A sub I pertenece a. En realidad esa suma es una suma de 1, entonces en realidad esto es A sub 1, o A, vamos a poner A nomás, A por 1,1. Tengo un elemento de aquí, así que esta suma se convierte en 1. Entonces son todos los múltiplos escalar del 1, 1. Entonces tengo aquí en R2, y entonces a ver si coincide en alguna rayita. No, lo más probable es que no. Ya, entonces vamos a hacerla de nuevo. Entonces vamos a tener aquí. Y nuestro elemento es el 1, 1, así que está aquí. Todos son los múltiplos escalar de él, así que puede ser el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5, el 0, 0 si lo multiplico por 0, el menos 1 como menos 1, y en realidad son todos los reales. Así que nuestro conjunto que estamos considerando aquí, que no me salió porque lo marqué mal, es... Ahí. Ya, bueno, esa es una diagonal. Todos estos son nuestros elementos del conjunto W. Así que pueden ser, aquí tengo un subespacio en R2, ¿ya? No son todos los elementos del plano, ¿cierto? Pero es una recta del plano. Ya, acá en el otro caso también va a ser un subespacio, pero en realidad como hay más elementos, estos en realidad van a ser todo R2, ahí va a ser todo plano. Pero también cumple el teorema. ¿El teorema qué dice entonces? Para, para cualquier espacio vectorial, que ya conocemos los espacios vectoriales, ¿cierto? Elegimos una cantidad finita de elementos y esa cantidad finita de elementos va a generar un subespacio vectorial. O sea, no hay nada más que hacer que solamente encontrar los que generan ese conjunto para decir que es un subespacio vectorial. Ya, muy bien. Entonces ya tenemos el teorema y entonces ahora podemos ver la definición más formal, ¿cierto? De lo que tenemos. Si ves un K espacio vectorial, entonces el conjunto que está escrito como los elementos que son multiplicaciones y suma de elementos de B sub I, como he dicho decir, se va a llamar subespacio generado. Ahí ya se puede decir W es el subespacio generado de los vectores de B1 hasta B. Generado por el conjunto alfa
que tiene n vectores. Y cada vector se llamará un generador. Si U pertenece a D, se llamará una combinación lineal de los elementos del conjunto alfa, es decir, que existen escalares, digámoslos así, A1, A2, AN, tal que U se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de B, de alfa. Así que aquí le estoy colocando nombre, ¿cierto? Para no decir que es la suma y multiplicación por escalar, ya. Esa es una combinación lineal. Entonces tenemos por un lado que el conjunto que voy a construir se llama un subespacio generado por los elementos del conjunto alfa. Y cada elemento del conjunto grande, ¿cierto? Que puede escribirlo como multiplicación por escalar y suma de elementos de SW, eso se van a llamar que en realidad es una combinación lineal de los elementos de W. Una combinación lineal del conjunto alfa, ¿verdad? ¿Ya? Todos estos elementos de W son combinaciones lineales del conjunto alfa. Es decir, los elementos W se llaman combinaciones lineales de alfa. Entonces, dice aquí, apliquemos el teorema de subespacio generado para estudiar los conjuntos que siguen. Es decir, mostremos que W1 es igual a esto, que será un subespacio vectorial de R3. Bueno, entonces, nosotros dijimos, ¿cierto?, de que teníamos este conjunto y teníamos que mostrar tres propiedades, ¿cierto? Que sea distinto de vacío, que la suma esté y que la multiplicación por escalar también esté. ¿Ya? Pero usando el teorema no es necesario esto, solamente necesito encontrar el conjunto que genera todos estos elementos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, entonces vamos a analizar qué es lo que hace este conjunto. Entonces, estos son todos los x, y, z que pertenecen a R3, tal que cumplen esta condición. Es decir, son todos los x, y, z que pertenecen a R3, ¿cierto? Tal que, y aquí uno tiene que elegir, solo elegir. Vamos a elegir el x porque ya está despejado. Tal que x es igual a 2z menos 4. ¿Ya? Entonces, en realidad, este conjunto son los elementos de la forma 2z menos 4i, z, que pertenecen a R3, tal que el i y el z pertenecen a R. Entonces ahora podemos separarlo como una suma y entonces esto va a ser 2z, aquí no hay z, así que es 0, y aquí hay un z, así que va a ser z. Más, aquí es menos 4i, i, z. Escribí el mismo, ¿cierto? Pero separado, los z a un lado y los i al otro lado. Pertenecen a R3, tal que i y z pertenecen a R. Y entonces esto es igual a los elementos, y lo vamos a escribir como una combinación lineal, entonces me queda z por 2,0,1 más i por menos 4,1,0, que pertenecen a R3, tal que i y z pertenecen a R. Es decir, W es el conjunto generado por los vectores 2, 0, 1 y menos 4, 1, 0. Ya encontré el conjunto que es generado W, así que W sí es un subespacio vectorial de R3, porque eso es lo que dice el teorema. Si tenemos un conjunto que si tenemos un subconjunto, ¿cierto? Que va a ser generado por una cantidad finita de elementos, entonces este conjunto es un espacio es un subespacio vectorial de nuestro conjunto a definir. Entonces, si hacemos esto, ya no tenemos que mostrar ninguna propiedad, solamente encontrar nuestro conjunto generador.
Así que ya, fíjense que partimos con espacios vectoriales que tenían 9 propiedades, que eran bastante medias largas de demostrar, ¿cierto? Después las redujimos, ya que conocimos los espacios vectoriales grandes, ¿cierto? Podemos encontrar varios espacios vectoriales contenidos en él, pero podemos entonces usar que en realidad necesito demostrar 3 propiedades solamente, y ahora lo que estoy diciendo es que para estos subespacios basta encontrar su conjunto generador para decir que ya es un subespacio vectorial del conjunto que yo quiero. Así que le estamos reduciendo nuestro trabajo, ¿cierto? Pero le estamos dando más teoría, más, más información. Ay, me perdí. ¿Dónde está la figura? Entonces dice, observen que esta técnica nos permite verificar si nuestro trabajo de representación está bien hecho. Es decir, podemos pensar, tomar un elemento y ver cómo se puede escribir. Fíjense que el 2,0,1 o el menos 4,1,0 se pueden escribir, ¿cierto?, con esta combinación lineal. Estos son elementos de nuestro vector. Entonces, claro, sería bueno saber si en realidad, si el W1 es el conjunto que genera estos elementos, ¿será que estos elementos están? Ah, es una buena pregunta. Y bueno, sí, sí están, porque multiplicamos por 1, el 2, 0, 1 lo multiplicamos por 1 y el otro lo multiplicamos por 0. Entonces ahí tengo la combinación lineal de los dos elementos que me dé uno de los dos elementos. Y el otro lo hago de la forma distinta. Y entonces, sería bueno modelarlo. Aquí supuestamente debería haber una figura. Entonces nosotros tenemos, ya, vamos a escribirlo acá mejor, en los cuadritos. Tenemos el 2,0,1, ¿cierto? Y el menos 410. Menos 410. Ya, ese es nuestro conjunto. Está en R3. Entonces vamos a ver cómo se puede graficar esto. ¿Qué cosa es eso? Bueno, estamos en R3, así que estamos en el espacio. Vamos a graficar aquí el espacio. Por ahí. Tengo el espacio, ¿cierto? El 2,0,1. 2 son 1, 2, entonces este es X, este es Y y este es Z. Entonces, en realidad, no. En realidad, las coordenadas se escriben así: X, Y y Z. Ahí sí. Entonces, 2 es un 2, por aquí está el 2, 2,0,1. Entonces, el punto es este de aquí. Este es el 2,0,1. Y fíjense que todos los múltiplos de él también van a estar, así que va a estar los A por 2,0,1. Así que voy a tener el 2,0,1. Voy a tener si lo multiplico por 2 va a ser 4,02. Lo multiplico por menos 1 va a ser menos 2, 0, menos 1. Todos ellos van a estar en estos conjuntos. Y gráficamente sería 2, 3, 4, 0, 2. Así que sería como el que está aquí. Aquí. Y este es menos 2, 2, por aquí menos 2, 0, menos 1,
Entonces, estos elementos, vamos a poner en azul, son mis puntos están al ojímetro, que es que le digo yo, porque obviamente lo puse aproximado. Tiene que estar el 0, 0, porque fíjense, si multiplico por 0 me da 0, 0, 0, así que pasa por el 0, 0. A ver, ahí mejor. Ahí, ahí. Estos son todos los que generan este de aquí. Y el segundo son menos 4. Vamos a graficar para allá. Claro. Entonces menos 4 es menos 1, 2, 3, 4, más o menos. 1, 1, 0. Así que este va a ser ahí. Este es el vector. Y voy a tener el menos 4 acá. El menos 4, 1, 0. Y todos los múltiplos por b. Así que voy a tener al menos 4, 1, 0. Si lo multiplico por 2 va a ser menos. Vamos a multiplicarlo por un medio. Me queda menos 2, un medio y 0. Voy a multiplicarlo por menos un medio. Me queda 2, menos un medio y 0. Entonces los vectores tengo S, tengo el menos 2, coma un medio, ¿ya? Es como por ahí, no está muy diagonal, no está muy en el medio, pero bueno. Entonces este va a ser el elemento aquí, ¿cierto? Y el 2, va a ser este. Fíjense, si multiplico por 0 también va a pasar por 0, así que va a ser una cosa así. Ahí ya no sé qué debo borrar. También. Yes. Entonces, los elementos que están en este espacio vectorial en realidad son los que van a generar ese plano. Este plano de aquí. Voy a ponerlo así. Clic. Ese plano. ¿Ya? Ese es W. Entonces nosotros tenemos nuestro espacio en R3, ¿cierto? Y como está generado por dos vectores, lo que vamos a graficar son dos rectas, ¿cierto? Y todos los elementos y las combinaciones lineales de ellos. Y cuando yo hago combinaciones lineales de ellos, voy a tener elementos que estén en la recta azul, en la recta café, y también elementos que están por aquí y por acá. Pero todos en este plano W. Entonces W va a ser un subespacio de R3. Y necesito que pase por el 0, 0 para que sea subespacio, ¿cierto? Así que si pasa por el 0, 0. Y porque si multiplico 0 a los dos, me va a dar el vector 0,0,0.
Así que eso lo podemos graficar así, nuestro subespacio en este caso para R3. En cambio, por ejemplo, acá el W va a ser los X, Y, Z. Espérenme que estoy viendo. Ah, ya. Eh, ya. Son todos los X, Y, Z que están en R3. Este otro subespacio en R3. Tal que X igual a Y y Z igual a 0. Aquí fíjense que ya no tengo que casi hacer nada porque ya está, tengo identificado el X y el Z. Entonces el X vale Y, así que le vamos a llamar Y. Bueno, acá para seguir la misma notación, al Y lo llaman X, entonces me queda X, X y el Z vale 0, así que me queda 0. Por lo tanto, el vector que va a generar, el vector que genera todo este subespacio vectorial es solo 1 y va a ser el 1, 1, 0. 1, 1, 0. Entonces, si uno nos vuelve acá a nuestro gráfico, no sé si nos va a servir mucho. 1, 1, 0. Entonces, el 1, 1, 0 es 1, 1. Entonces, aquí, 1, 1, 0. Entonces, son todos los vectores que están verde, rojo, vamos rojo. Son estos. Así que son todos los que están aquí. Supuestamente. Es esa recta. Este es W2. Y ese era W1. Obviamente es un espacio distinto al otro, ¿cierto? Pero intersecta al W1 en el 0, 0. Es como que tuviera un lapicito, ¿cierto? Y un plano. Eso es lo que pasa, pero ahí con ese ángulo. Entonces fíjense que tengo dos subespacios vectoriales en el mismo conjunto, que los elementos no están en los dos subespacios al mismo tiempo, en realidad están todos en uno o en el otro. El único valor o el único elemento que está en los dos va a ser el 0, 0. Ahí está la figura que la hicimos recién. Y entonces tenemos que, ahora tratemos de aplicar lo aprendido en este conjunto, W1 más W2. Como vimos en la gráfica, ¿cierto? Un subespacio era un plano, vamos a escribir acá así, ¿cierto? Y el otro es una recta. ¿Qué pasa? Creo que era como así. Entonces, esto es W2, esto es W1. Y entonces quiero saber quiénes son los W1 más W2. O sea, quiero encontrar los elementos que están en la suma de estos dos subespacios vectoriales. Entonces, los W1 más W2 son los elementos W1 más W2, tal que W1 está en W1 y W2 está en W2. Ya, es una definición. Yo quiero saber cuáles son esos elementos. Entonces, veamos. ¿Será que es distinto a vacío? Siempre cuando es distinto a vacío, tengo que mostrar que el 0 está. Entonces, bueno, los elementos de W1 son combinaciones lineales, ¿cierto? De estos dos. O sea, W1 en realidad es un A1 por B1 más A2 por B2. Y los de W2 son A3 por B3. ¿Ya? Son combinaciones lineales de estos dos vectores. Y esta es una combinación lineal de un solo vector. Donde este B1 es 2, 0, 1, este es menos 4, 1, 0 y el B3 es 1, 0, 1, 1, 0.
Entonces el 0, 0, 0 va a ser la combinación lineal de estos tres vectores, porque si lo sumo, va a ser la suma de estos tres, ¿cierto? Pero los escalares son todos ceros, así que el 0 pertenece a la suma. Basta. Muy bien. Es distinto de vacío, eso fue. Dice, más aún, aquí, bueno, aquí nosotros lo hicimos en el dibujito. El 0 está en W1 y el 0 está en W2. Así que el 0 va a estar en la intersección de los dos. Ya, eso es lo que vimos también. Entonces, por otra parte, mi pregunta es, ¿será que hay otro elemento en la intersección? Porque ya, bueno, sería bueno saber, ¿cierto? La suma y cuáles son los elementos, pero a lo mejor hay más elementos en la intersección de estos conjuntos, de estos subespacios. No, según nuestros dibujos, si estuviera bien, tendríamos que decir no, porque hay un solo punto que hay una intersección. Pero quizá me haya equivocado, quizá, no sé. Entonces siempre un dibujo tiene que estar justificado con la propiedad algebraica para saber si está bien o no. Entonces, vamos a decir, vamos a tomar un elemento que no sé cuál es, puede ser el 0, 0 o cualquier otro, tal que esté en la intersección. Si está en la intersección, eso quiere decir que U está en W1 y U está en W2 al mismo tiempo. Es decir, es un elemento en R3 tal que cumple la condición de W1 y la condición de W2 al mismo tiempo. ¿Ya? Pero decir que cumple la condición al mismo tiempo es decir que Z vale 0, así que este vale 0, y que el I vale X, así que este vale X. Entonces, X más 4X va a ser igual a 0, y por lo tanto X es igual a 0. Entonces son los elementos de la forma X, X, 0, ¿cierto? Esa es la condición que cumple esto, tal que también debe cumplir que X más 4X es igual a 0. Por lo tanto, son todos los X, X, 0, donde el X tiene que ser igual a 0. Es decir, el único elemento que está en la intersección es el 0, 0, 0. Por lo tanto, mi dibujito no está tan mal. Es el único elemento que está aquí. Ya, muy bien. Entonces, tengo que la intersección es solo un elemento. Y la parte C va a ser que, bueno, dice, ahora para U que está en R3, veamos que si se puede escribir como una combinación lineal de estos elementos. Entonces yo quiero demostrar, yo sé que W1 más W2 está contenido en R3. ¿Por qué? Porque cada uno son subespacios de R3. Así que la suma tiene que ser un subconjunto de R3. Pero ahora yo quiero demostrar que R3 está contenido en W1 más W2. En realidad lo que yo quiero demostrar es que sea igual. O sea, todos los elementos de R3 se pueden escribir como la suma de W1 más W2. Decir que R3 está contenido en W1 más W2 quiere decir que para todo elemento en R3 se debe cumplir que U pertenece a W1 más W2. Es decir, para cualquier elemento de R3, el U se puede escribir como una combinación lineal de los vectores que generan W1 y W2, que es lo que está aquí. Entonces, por eso U, que es un elemento en R3, se va a escribir como una combinación lineal de los elementos, este es W1 y este es W2. Entonces, veamos. Entonces, yo quiero encontrar un W1, vamos a encontrar un U, es igual a un X1, 2, 0, 1, más X2, menos 4, 1, 0, más X3,
por 1, 1, 0. ¿Ya? El U es cualquier elemento de R3, así que es un X, Y, Z. Entonces lo que estoy diciendo es que el X, Y, Z, en realidad quiero que sea igual a 2x1 menos 4x2 más x3, 0x2 más x3, y x1, x2, 0 y x3, 0. Entonces fíjense que dos vectores son iguales y sus coordenadas son iguales. Así que 2x1 menos 4x2 más x3, quiero que sea igual a x. x2 más x3 quiero que sea igual a y. Y x1 quiero que sea igual a z. Lo puse en ese orden, ¿cierto? Para que queden ahí ordenados los x1, x2 y x3. Entonces tengo un sistema de ecuaciones. Tengo un sistema de ecuaciones, puedo resolverlo con matrices. Bueno, por el tiempo no vamos a hacer toda la operación, pero fíjense de que voy a tener la representación matricial en este caso. Aquí tengo la matriz 2, menos 4, 1, 0, 1, 1 y 1, 0, 0, ¿cierto? Y la matriz extendida, debo extender a estos valores x y z. Y entonces transformamos esta matriz en una matriz escalonada reducida y me queda en realidad la matriz diagonal, o sea, la identidad, que me queda estos valores de aquí. Es decir, lo que queda es que x es igual a z, que y es igual a, no, perdón, que x1 es igual a z, que x2 es igual a menos x más y más 2z partido por 5, y x3 es igual a x más 4y menos 2z partido por 5. Esas son nuestras variables, ¿cierto? Esas son las variables que queríamos encontrar. Y nos da esos resultados. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier elemento de R3 se puede escribir como una combinación lineal donde los coeficientes no son muy lindos que digamos, pero son coeficientes, son valores reales. Son estos que están aquí, que son los que encontramos, multiplicados por los vectores que generan el espacio W1 y W2. Así que en realidad sí, podemos encontrar cualquier elemento R3 que se pueda escribir así. Entonces, eso quiere decir que R3 está contenido en W1 más W2, pero ya sabemos que vale la otra contención, entonces en realidad R3 es igual a W1 más W2. Así que fíjense que si yo tengo dos espacios vectoriales, la suma de ellos, si es que no hay ninguna intersección más que el 0, puede hacer que complete todo el espacio vectorial. Eso es lo que se quiere demostrar. Así que R3 sería igual a W1 más W2. Ya, hasta aquí lo vamos a dejar hoy día. ¿Una consulta, duda? No, ya. Nos vemos. Que estés bien, chau.